querido amigo. Gracias y paz para cada uno de ustedes. Como les dije hace rato en el otro video, traigo otra palabra de la gracia revelada, pero también les voy a explicar también la mentira del infierno predicado por las iglesias evangélicas. Pero voy a empezar por un pedacito de la gracia revelada. No existe novedades para Dios, mi querido amigo. Así mismo, sean los días malos o sean los días buenos, no existe novedades para Dios. No importa la circunstancia, Dios no mira para el mundo de la misma forma que nosotros los seres humanos miramos, no mira. Muchas veces vemos injusticia, como lo que está pasando en la guerra de Rusia e Ucrania, vemos mucha injusticia, pero es la voluntad de Dios que está aconteciendo eso, por algo será. Vemos muchas calamidades, desastres de una forma bastante emotiva, aunque de forma emotiva, ¿no? Aunque Dios no esté literalmente, hablando literalmente, Dios no esté mirando de la forma que nosotros estemos mirando, esas situaciones van a seguir aconteciendo hasta que sea la voluntad de Dios. Y cuando caiga la mano de Dios sobre esas personas que están equivocadas, matando gente inocente, va a ser fuerte y el mundo lo irá a ver. El proceder de Dios puede hasta parecer y ser considerado paciente, mas al actual nadie se lo va a impedir, al actual Dios nadie se lo va a impedir lo que Él va a hacer. No hay quien pueda escapar de la mano y de la ira de Dios. Cuán grande es su misericordia, inmensa es su fuerza. Todo poder está en las manos de Dios, y bueno o rico es el Señor. Es bondadoso, es amor, pero su ira va a ser fuerte y todo el poder de la mano de Dios va a caer sobre esa persona que están haciendo esas cosas equivocadas. Nadie puede golpear su majestad, nadie puede golpear la majestad de Dios, su soberanía y su excelencia, nadie. Toda maldad y toda perversidad de los seres humanos delante de Dios es como el polvo, como un simple soplo de su boca, Él golpea y destruye esa maldad de los hombres. Todo imperio y ejército humano delante de su faz es como una gota frente al océano, infinito de su plenitud y poder. Dios tiene el dominio y el control de todas las cosas y de todo lo que hay, lo que hoy sucede y lo que va a suceder. Dios tiene el control. Su voluntad prevalece y permanece de generación en generación. Aquellos que ensucian sus manos de sangre e instan al odio, comerán de su propio veneno y perecerán. Aquellos que ensucian sus manos, como está haciendo el dictador de Rusia, van a comer de su propio veneno y van a perecer eternamente. Pues toda venganza y censo de justicia permanece a Dios y a más nadie, mi querido. A Él sea toda la honra, toda la gloria, hoy y para siempre. Dios colocó todas las cosas debajo de la autoridad de Cristo y dio a Cristo, la iglesia, como el único Señor de todo. Efesios 1:22 dice: y sometió todas las cosas debajo de sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Salmo 8:6 dice, habla sobre eso también. Salmo habla sobre eso también. Y dice, Salmo 8:6, le hiciste señorear sobre las obras de tu mano, todo lo pusiste bajo sus pies. Todo así, los líderes esos religiosos quieren decir que nosotros, quiere decir que los líderes religiosos quieren decir que nosotros, usted, tenemos que estar debajo de la autoridad humana, religiosa, hablando espiritualmente, de la autoridad humana. El único cabeza de la iglesia es Cristo, más nadie cabeza de la iglesia es Cristo. Dios no nos mandó a estar bajo autoridad humana espiritualmente. La única cabeza de la iglesia es Cristo y no es el hombre.
no es el autotitulado pastor, no es aquel que te enseña herejía, no es aquel que te roba, te saca el dinero para vivir a costilla de ti. Ahora vamos, la mentira del infierno predicado por las iglesias evangélicas. Toda la doctrina de las iglesias evangélicas son diferentes al de la gracia de Dios, son muy diferentes. Cuando nosotros hablamos aquí sobre el infierno de la Biblia, es muy diferente al infierno del sistema religioso, mi querido amigo. Cuando nosotros hablamos sobre el evangelio genuino de la gracia de Dios, chocamos de frente con la falsa doctrina del sistema religioso evangélico actual. Hay personas que dicen, ¿por qué ustedes hablan de aquella iglesia o de aquel templo y no hablan de la gracia de Dios? Amigos, porque cuando hablamos del evangelio genuino de la gracia de Dios, vamos a chocar de frente con la falsa doctrina de ese sistema religioso evangélico. Y tenemos que explicar bien lo que hablamos cada uno de nosotros. Cuando hablamos que después de Cristo haber resucitado, Él sacó del medio de nosotros y clavó en la cruz. Él sacó del medio de los judíos, y hablando literalmente de nosotros, y clavó en la cruz el pecado, cuando nosotros los gentiles nunca tuvimos pecado. Por eso estoy diciendo literalmente, porque hay gente que se cree pecadora, hay gente que parece que cree que es judío y que está bajo de la ley de Moisés. Por eso estoy así hablando literalmente. Él dejó de ser obstáculo. La ley dejó de ser obstáculo en la comunión de los judíos y en nuestra comunión también cuando dije los judíos con Dios, y en nuestra comunión también con Dios. Dejó de ser obstáculo. Ese pecado que hablan los evangélicos dejó de ser obstáculo también en nuestra comunión con Dios. O sea, que no hay más pecado en nadie, ni en los judíos ni en nosotros, porque nosotros no estuvimos bajo la ley y ya los judíos actuales no están bajo la ley de Moisés. Al hablar sobre la doctrina del sistema religioso creado por el hombre, inventado por el hombre, que volvió a dar fuerza de nuevo a ese tal pecado que fue para los judíos, está dando fuerza ahora como si fuese para nosotros los gentiles. ¿Cristo sacó el pecado o es que Cristo mintió? Cristo es un mentiroso. Cristo sacó el pecado del mundo de Israel. Y la doctrina religiosa dio fuerza nuevamente al pecado, porque ellos hablan que todo el mundo es pecador y hasta que ellos son pecadores. Mire cómo distorsionan todo. Existe hasta un nombre a esa doctrina que estudian teología. Se llama ramateología. Allá ellos enseñan y predican que el pecado está en la tierra. Ellos enseñan y predican que el pecado está en la tierra y van en contramano de la sana doctrina. Sí, van en contramano de lo que Cristo dijo que Él abolió en la cruz del Calvario. Sí, están diciendo que Cristo es un mentiroso, que Dios es mentiroso, que Dios no abolió, no se llevó el pecado del mundo de Israel en la cruz del Calvario, que Dios no abolió la cruz. Ellos están diciendo con eso, ¿verdad? Cristo se llevó el pecado, mi querido amigo, es la realidad. El sistema religioso lo trajo de nuevo. Entonces, ¿vamos a seguir a quién? ¿A Dios o al sistema religioso? Guiados por hombres, mentirosos y herejes y corruptos. O entonces, la enseñanza, o vamos a seguir las enseñanzas de los hombres, o la enseñanza del Espíritu de Dios que está en cada uno de nosotros. Dígame, ¿vamos a seguir entonces la enseñanza del hombre o la enseñanza de la Escritura o del Espíritu de Dios que está en cada uno de nosotros? Responda. Nosotros tenemos que mostrar, nosotros los que andamos en la gracia de Dios, tenemos que mostrar lo que está en la Escritura, en los pergaminos. Yo le dije, nos había dicho que la Biblia, claro que la leemos, pero sabemos que hay muchas cosas distorsionadas. Tenemos un internet muy bueno, una tecnología, un teléfono muy bueno, que nos podemos conseguir los pergaminos y traducirlo y ver la diferencia que hay en la Biblia y en los pergaminos. Entonces nosotros tenemos que mostrar lo que está en la Escritura. Que el pecado que los religiosos enseñan, los religiosos evangélicos enseñan, las demás denominaciones enseñan, no es pecado de los hombres, es pecado de la iglesia de los hombres, inventada por ellos. Cuando nosotros hablamos de salvación, nosotros vemos que la única salvación que la Biblia habla y su libro es la salvación de la mente, Y después de muchos siglos aparecieron
esas dominaciones religiosas, evangélicas y la demás, llamadas por los hombres de iglesia, ellos transformaron esa salvación en algo espiritual. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer cada uno de nosotros? Confrontar la salvación de los hombres con la salvación de la Escritura, que es espiritual en la mente de los elegidos de Dios. Asimismo, dentro de la teología y la doctrina que habla sobre el sistema, su teología sobre la Escritura, entonces ellos transformaron la salvación en algo espiritual, mi querido amigo. Por eso es inefable el confronto con esos religiosos, es inefable ese confronto con esas mentiras que ellos inventaron ahí. No que nosotros queremos denigrir o hablar mal de su iglesia, de la iglesia de esos de los hombres. No, es porque es inevitable hablarlo, mi querido amigo, porque es tanta mentira, es tanto descaro de ellos, que tenemos que confrontarlo con la verdad. Hoy, con este mensaje, mi querido amigo, es traer el entendimiento sobre lo que la Biblia habla. Y claro, la primera cosa que viene a la mente de parte del sistema religioso es que aquellos que no fueron salvos, lo que les espera es el infierno, un infierno creado por ellos, el infierno del sistema religioso, aquel lago de fuego. Quien entra allá vivirá eternamente allá, según la doctrina del sistema religioso. Entonces hoy será inevitable, en este video hoy será inevitable confrontar con el infierno creado por los hombres, por el sistema religioso, y su enseñanza en las iglesias de los hombres. 2 Corintios 13:8 dice: porque nada podemos contra la verdad, sino a favor de la verdad. La verdad siempre va a permanecer, va a pasar por encima de la mentira. Ese versículo va a confrontar la falsa enseñanza de la iglesia de los hombres. Este versículo va a confrontar la falsa enseñanza de esa iglesia de los hombres. También le voy a leer la versión de Jerusalén, que dice ahí también en 2 Corintios 13:8. Contra la verdad no tenemos poder, algunos lo tenemos apenas en pro de la verdad. Esa Biblia, la versión Jerusalén, está más apegada a los pergaminos. Está más apegada a los pergaminos que las otras Biblias. O sea, vamos a hablar de la verdad, mi querido amigo. Vamos a refutar la mentira y vamos a hablar la verdad. Vamos a comenzar a hablar de cómo surgió el tal infierno dentro de la religión o de las llamadas iglesias evangélicas. Ella surgió por la ignorancia de algunos. Infelizmente ella surgió por la ignorancia de algunos, pues la gran mayoría tuvo una mala intención de crear y darle fuerza a esta doctrina antibíblica. Ese infierno que ellos predican surgió de la Biblia, claro, porque la Biblia habla de infierno, está claro, ¿verdad? Está ya la palabra infierno, más la dirección que ellos le dieron o le dan a esa palabra, es lo que hace efecto. La Biblia nunca fue y nunca será un libro de flexibilidades. Es lo que está escrito y pronto. Ya es lo que está escrito y pronto. Son historias de Israel, son historias de Cristo, son historias de los apóstoles enseñando la sana doctrina y ellos esperando la venida de Cristo. No, son historias. Usted no puede darle una pincelada usted no puede dar una pincelada en los versículos de la Escritura y leerla mejor. Usted no puede intentar adecuar los versículos de la Escritura como nosotros vivimos hoy en día. No, porque fue para aquellos días, no es para nosotros. Porque si no, usted cambia todo el entendimiento de ella. Si usted agarra la Biblia para nuestro día, está mudando todo, está cambiando todo el entendimiento de ella. Hermanos, amigos, y lo que más hicieron esos hombres corruptos a lo largo de la historia dentro de ese sistema religioso fue meterse en esos libros y cambiar muchas palabras, cambiar la historia, añadir palabras. A lo largo de la historia, durante 18 siglos, 18 siglos pasaron debajo de esa religión. Sí, hicieron un puente. Los hombres hicieron un puente, se metieron tanto en las escrituras que han distorsionado muchas cosas. Yo le hablé
que cada religión tiene una Biblia diferente, con palabras diferentes. Si usted quiere enterarse más de eso, de lo que fue adulterado, solo investigue, amigo, lea un poquito más, investigue. Ya tenemos una tecnología muy avanzada para enterarnos de todo. Entonces, mi querido hermano, nosotros no podemos agarrar un versículo de la Biblia y aislarlo de su contexto y distorsionarlo y darle sentido a la doctrina de hombre, a la doctrina de cada iglesia de los hombres. No. Y aplicarlo fuera de su contexto y principalmente darle otro contexto fuera del original que ella tiene. Eso es lo que el sistema religioso hace y está haciendo actualmente. Agarraron la escritura y la actualizaron en sus entendimientos de hombre. Sabemos todos que una doctrina no puede ser basada en un solo versículo. Eso lo sabemos. Tenemos que tener varios versículos de apoyo dentro de la escritura, respetando el texto, el contexto y todo eso así. Más ustedes saben que prácticamente esa doctrina, esa enseñanza de quemarse en el infierno fue sacado de una parábola. Ustedes saben que fue sacado de una parábola, por eso les digo que investigue más. Eso mismo, ellos agarraron ese pasaje de la parábola de Rico y Lázaro y la transformaron en doctrina para los días actuales. Y todos los religiosos siguen esa doctrina, mi querido amigo, en esas iglesias de hombres. La palabra infierno no es una palabra de origen venezolano o de origen latino o de origen brasilero. Ella no significa el lugar donde tiene fuego que nunca se apaga y gusano que nunca muere. No. Esto ahí es lo que la religión creó y está enseñando. De una parábola del rico y Lázaro. Ellos agarraron una historia contada por Yeshua de Nazaret y la aplicaron para una doctrina cruel, para una doctrina del miedo y para nuestros días. Cuando el infierno tiene otro significado, recuerde que la escritura fue escrita en griego y en hebreo y ellos escriben muy diferente a nosotros. Ellos escriben alegóricamente, metáforamente, con símbolos, con figuras, muy diferente a nosotros los latinoamericanos. Mas cuando ellos comenzaron a desenvolver esa idea, ellos crearon a lo largo de los siglos, cuando la Iglesia Católica se sentía amenazada, por ejemplo, había motivo de enfriamiento dentro de sus congregaciones. La persona no iba más a sus cultos, a sus misas, no encontraban más su religión y se iban apartando, como ellos dicen. Se metía entonces ellos venían y metían entonces la doctrina del mal, la doctrina del tal infierno. Ellos metían esa doctrina para que la gente volviera, a su misa, a su culto. Eso es lo que hace la religión evangélica. Mete miedo con esa doctrina del infierno, porque Dios no creó ni un infierno donde nadie se va a quemar, porque la palabra de Dios dice que cuando cada uno de nosotros morimos, el cuerpo va al polvo y el espíritu vuelve a Dios quien lo dio. La mente es tu carácter, es tu conciencia, es tu pensamiento, es tu actitud, es tu personalidad. Y esa muere junto con el cuerpo. Es mentira que hay espíritu vagando por ahí. Es mentira que tú espiritualmente te va a quemar un infierno. Un espíritu no se quema en ningún lugar, porque el espíritu va a Dios. Un espíritu no se quema en ningún lugar. Es una gran falacia, una gran mentira inventada por la religión evangélica. Esa es la doctrina del miedo, para seguirlo aprisionando a cada uno de ustedes en sus cuevas de ladrones, mi querido amigo. Vamos a abrir los ojos. No quedará piedra sobre piedra, mi querido amigo. Ya eso se cumplió. Esa iglesia, ese templo de Jerusalén ya fue destruido. Ya Cristo vino en la mente de sus elegidos. Los que nacimos después del año 70, después de Cristo, ya nacimos salvos, predestinados, bendecidos, justificados, santificados. Y eso no se pierde, mi querido amigo. No se pierde. La presencia de Dios está en cada uno de nosotros. Nosotros no tenemos que seguirla a nadie. No tenemos que seguir a Dios porque Dios vive en nosotros. ¿Cómo tú vas a seguir a Dios
cuando Dios está viviendo dentro de ti, cuando tú eres la casa de Dios, cuando tú eres el templo de Dios, cuando tú eres la iglesia de Cristo? ¿Cómo tú vas a seguir a alguien que vive dentro de ti? No hay lógica para eso. Cuando la palabra dice en Mateo, cuando Yahshua de Nazaret dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie va al Padre si no viene por mí, eso fue para los judíos. Y cuando Dios tuvo en la carne a través de su Hijo, era el camino para los judíos. Para nosotros, Dios no es el camino, porque Dios está dentro de nosotros. Él vive dentro de nosotros. El Espíritu Santo quien nos guía, quien nos habla. Y tenemos que saber, cuando escuchamos el bien o el mal, ¿quién es el que nos está hablando? ¿La carne, el diablo, que es el mal, o el bien, que es el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros? Gracias y paz para cada uno de ustedes.